juntos. Qué caro. No, ahí se está conectando Tina, Hugo. ¿Viste? Yo le decía el otro día a Fabiana que la gente se junta por algo. Hoy descubrimos que una de mis mejores amigas, made en Taiwán, criada en Córdoba, fue compañera de posgrado en Estados Unidos de la hija de Hugo. Esas cosas, vos decís, wow, qué mundo loco y conectado. Estaba hablando con Cecilia y me decía que yo la había conocido y efectivamente ahora me puse a hacer memoria y la conocí, porque yo estuve en Thunderbird, ahí en Arizona, cuando estaban haciendo el posgrado y los conocí a todos los argentinos que estaban ahí. Pero bueno. Son 18 segundos, esperamos unos minutitos más que están apareciendo. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Me corrijo, están entrando más ingenieros, Hugo. Te estamos Y bueno, rodeando. ¿qué va a ser? Mal necesario. Sí, porque bueno, acá Hugo me estaba presentando. Peor somos los abogados. Un contador ahí, actual en Estados Unidos. Pero recurrir a ir mucho más atrás es porque, al menos mi conclusión, cosa de viejo ya, es que donde salimos de los clásicos fundacionales, y esto hay 4 clásicos fundacionales centrales que son Platón, Aristóteles, Lao Tse y Confucio, ¿eh? Tienen que ver con China y con nuestro mundo occidental. Todo lo demás han sido comentaristas. Todo lo demás han sido comentarios o divulgadores sobre cómo el tiempo. Estoy hablando de ciencias sociales, ¿eh? No, por supuesto, tecnología, que son, por supuesto, hoy ya a velocidades realmente impresionantes. Pero en términos humanísticos, todos los principios estaban en el dato fundacional, y para eso tenemos que ir 2.500 años atrás. Como por dificultad, primero porque fueron ocultados estos clásicos por siglos. Chicos, me parece que hay un solo mezclado, ¿no? Todos nos hemos acostumbrado a leer a los divulgadores contemporáneos, de alguna forma, para explicarnos lo que ocurre, y muchas veces para describirnos cosas como si fueran nuevas y que son muy viejas. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Recuerdo... Todo indicaría que en términos occidentales, al menos fue el primer gran historiador. Ahí está, silencio. Buenas tardes a todos. Voy, antes de presentarles a Hugo, les cuento un poco la mecánica de estos encuentros. Nosotros formo parte de un grupo de mujeres líderes que nos dedicamos a tender puentes alrededor del mundo, e iniciamos un ciclo de charlas, en algunos casos abiertas, otras cerradas, para aprender. Uno de nuestros objetivos también es aprender, y bueno, la mecánica esta es un poco, va a exponer Hugo, va a ser una exposición en principio corta, porque acá lo importante va a ser cómo se van a disparar las preguntas, y esas preguntas a qué respuestas nos van a llevar. La temática es un poco, bueno, les cuento, Hugo es economista, es empresario, te estoy leyendo el currículum que él me pasó. Es licenciado de la vida, militante estudiantil desde 1968, gerente de la editorial Hechos e Ideas, secretario de prensa de la Municipalidad de Lomas de Zamora, secretario parlamentario del Senado de la Nación, y presidente de SEBA, la empresa de energía de la provincia de Buenos Aires. Luego fue presidente de ADERA. ADERA es la cámara que agrupa a todas las distribuidoras de energía eléctrica del país, y fundador y presidente de la Asociación de Grandes Usuarios de Gas. Bueno, presidente de Microsistemas en Uruguay, contratista de Antel, y presidente de BRIF Sociedad Anónima, empresa agropecuaria, consultor independiente, opinador amateur. Un poco la idea de esta charla surgió porque, bueno, los que me conocen saben que yo soy una preguntona y que quiere aprender todos los días, y a raíz del gran apagón que tuvimos el año pasado,
surgieron algunos temas de la matriz eléctrica argentina, nuestra matriz que no se toca desde el año 94, cuando se creó, si mal no me equivoco, me corrige Hugo, tanto Camesa como Transener, por una resolución del entonces ministro Cavallo. Y bueno, y entonces, nada, creo que ha llegado la hora, todos creemos de que ha llegado la hora un poco de cambiar los paradigmas, pero también es importante para cambiar los paradigmas conocerlos. Nosotros, muchos se enteran de lo que pasa en la problemática de la energía, de los comentarios que escuchamos de la suba o la baja de la tarifa, pero no conocemos los conceptos, no conocemos qué significa la inversión, quién debe hacer esa inversión, si los privados o los públicos. Ahora se está hablando mucho de la estatización de empresas. Acabamos de ver que la Unión Europea está franqueando también la entrada a estatizar las empresas, pero no con el sentido que nos asusta a nosotros. Entonces, bueno, esta idea surgió porque, bueno, creo que Hugo es la persona que puede explicarnos muchos conceptos de una forma clara, amena y súper interesante. Con lo cual, le doy la bienvenida a todos y larguemos. Les recuerdo la mecánica, es Hugo va a hablar, después tenemos un chat para hacer preguntas o levantar la manito, y Maggie, que es quien nos asiste, que es la que está con el loguito de pollera y pantalón, los va a ir habilitando. Bueno, Hugo, bienvenido, y a silenciarme. Bueno, muchas gracias Marina, la verdad que insistió Marina en sacarme del anonimato de escribir y mandar mis escritos por mail, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto que para mí es tratar de aportar en estos momentos, hace rato que vengo predicando en un sentido en el cual me sentí muy identificado el otro día en la charla maravillosa que hizo Rebeca Greenspan en este mismo ambiente que han generado ustedes, porque en el medio de su maravillosa charla puso un punto que es vital y que yo vengo predicando casi en el desierto hace mucho, en el caso específico de los servicios públicos. Ella dijo en un momento que hoy la pandemia ha puesto en evidencia la diferencia que hay entre lo público, lo estatal y lo privado. Es decir, hasta ahora, en general, cuando se hablaba del estatus de una empresa o de una inversión, era una inversión privada o era una inversión estatal. Pero no existía este concepto, que es un concepto que yo creo que existe, pero que nunca se le dio entidad, que es el concepto de lo público. Yo quiero utilizar hoy una cosa disruptiva que ha surgido en la Argentina en este tiempo, pero que nos viene acompañando hace muchísimos años, pero para que ustedes entiendan cabalmente a qué se llama este actor de lo público. Estamos en la semana en que se está fijando el precio del valor del barril criollo del petróleo. Ahora, resulta ser que el Estado fija ese precio para retribuir a las empresas petroleras, que además beneficia a las provincias productoras de petróleo a través de las regalías, pero lo que aportan a ese fondo es el público. No es un fondo estatal, es un fondo público que nosotros lo vamos a pagar en cada flete, en cada componente de costo de cualquier mercadería que utilice combustible, en las tarifas eléctricas, en el gas. Es decir, todo es una decisión que el Estado toma, pero que en realidad tiene un fondeo, que no es un fondeo ni de impuestos, ni de inversión privada, sino que es un fondeo público que no tiene ninguna retribución para el público de forma directa. Lo que reciben esa contribución son las provincias petroleras y las empresas de petróleo. Entonces, esta situación, que es una situación que se repite en innumerables digamos, rubros y que distorsionan de alguna manera muchas actividades, hace que hoy nosotros tengamos
la posibilidad de debatir. Yo creo que la pandemia ha ayudado una enormidad a que todas estas cosas se puedan tener un tiempo para el debate, para que nosotros empecemos a pensar que el actor público es un actor que ha irrumpido y que va a generar una nueva distribución hasta del poder de acá en adelante. Yo creo que esto es lo que de alguna manera nos quería expresar Rebeca el otro día en su maravillosa charla. En el caso de los servicios públicos, esta cuestión era, en sus orígenes, era muy clara. Cuando en un barrio quería que un servicio público llegara, es decir, llegara la luz, llegara el gas, llegara el agua, se juntaba el barrio, había ordenanzas y leyes provinciales, nacionales, de distinto escalón, en donde más o menos todos acordaban que si el 70% de los usuarios de ese barrio determinaban la necesidad de ese servicio, obligaba al 100% a pagar una determinada cuota para que ese servicio se desarrolle. De esa manera se fue llegando con la electricidad, se fue llegando con el agua, se fue llegando con los tendidos de gas luego. Es decir, había una decisión de los usuarios a invertir en la infraestructura necesaria para que los servicios arribaran a sus territorios. Así se fue desarrollando los sistemas de servicio público en todo el territorio. Había excepciones en donde el Estado invertía, pero porque el Estado determinaba que había una razón o social o una razón económica para hacer un tendido de una red en función de un objetivo común en el cual el Estado invertía. Pero todo esto se fue distorsionando en los últimos 25 o 30 años de tal manera que hoy a nadie se le ocurriría juntarse en los vecinos para pagar el tendido de luz. Estaríamos juntando firmas para decirle que el Estado nos ponga el servicio de luz, o que Edenor o Edesur o la empresa que sea ponga el servicio de luz como si surgiera del cielo y cayera en sí mismo. Cuando en realidad originalmente todo se hizo en función de aportes que la comunidad hacía para el desarrollo de ese servicio. Ese estatus que se perdió dio lugar a que iniciáramos, yo diría, en las últimas 3 décadas, distintas situaciones. En los 90 se utilizó la venta de las empresas de servicios públicos y la caja de la recaudación de esas empresas como un negocio para repatriar bonos de la deuda de los años 90. Ese fue el leitmotiv real de las privatizaciones. Cuando se habla de las privatizaciones, si bien todos hablaban de que era una forma de mejorar el servicio, etcétera, etcétera, cosa que era realidad y que se necesitaba porque estaba muy mal gestionado, por lo menos en la electricidad, no así en el gas tenía una buena gestión, se vendieron porque era una forma de repatriar, de recomprar los bonos de deuda que la Argentina tenía distribuidos en el mundo. Después vino la etapa de los 2000, en donde se utilizó la caja como un elemento de supuesta retribución de la riqueza, que en realidad era una redistribución mal llamada, porque la verdad que no sé si no se redistribuyó a los ricos más que a los pobres. Habría que hacer un análisis que no creo que cueste mucho para entender que no fue un logro lo que se pretendía hacer. Y después vinieron los 4 años del gobierno de Cambiemos, en el cual se vuelve a intentar poner las tarifas en función de las inversiones o de capturar las inversiones para mejorar un servicio que estaba degradado. Lo cual estaba bien, y yo que diría, creo que fue una de las cosas que más consenso tenía en la sociedad. No se podía, era impensable seguir un proceso de degradación
de los servicios públicos como el que se había llevado en la década de los gobiernos del kirchnerismo, pero luego se fue distorsionando en esos cortos 4 años de tal manera que en un determinado momento nos enteramos, por ejemplo, que las inversiones de Vaca Muerta se estaban apalancando en función de un precio de gas que imponía el Estado a todos los usuarios de gas para que esas inversiones tuvieran un repago asegurado. Entonces, vuelta a lo mismo. Es decir, volvimos a una situación en la cual el público estaba utilizando su dinero, como en el caso del barril criollo, digamos, para apalancar inversiones en desarrollo de negocios privados. Y esto fue explicado, digamos, si ustedes ponen en Google el reportaje que Carlos Pañi le hizo a mi amigo, realmente un gran amigo que tengo, que fue Luis Bernaza, el gerente institucional de Techin, él lo explica así, como se lo estoy diciendo, es decir, taxativamente. La gente tiene que entender que está haciendo un esfuerzo y un sacrificio en la tarifa de gas para que Vaca Muerta se desarrolle. Ahora, la pregunta que a mí me surgió en función de esa experiencia y ahora del barril criollo es, ok, de acuerdo, ahora, o me bajan impuestos, o generan un nuevo impuesto que se llama Vaca Muerta o como se llame, o me dan acciones de las empresas que se desarrollan en función de lo que yo estoy aportando, porque esto está escondido atrás de una tarifa, pero ¿por qué lo tengo que pagar así? No sé si se entiende el concepto. Entonces, acá el tema es, nosotros tenemos que determinar qué es lo privado, qué es lo estatal, y lo estatal se refiere a lo que nosotros aportamos en nuestro impuesto y a su administración, y qué es lo público, que es un elemento que últimamente ha sido utilizado entre la prepotencia del Estado y la prepotencia de la inversión privada para que el público apalanque las inversiones que el privado tiene que hacer en su provecho, y de esa manera el cómplice, todo esto entre comillas, que es el Estado, cobra los impuestos de esa nueva inversión, y todo se hace en una situación donde el público es el tercero en discordia, pero la ve pasar. ¿Qué tiene que ver esto en el desarrollo de los servicios públicos y en el paradigma del futuro? Miren, hay una cosa que es absolutamente cierta y que tiene mucho, y retomo lo que nos decía Rebeca Greenspan el otro día. Esta pandemia va a poner arriba de la mesa un nuevo actor global y nacional en cada uno de los procesos que se den post pandemia, que es el individuo. Es increíble cómo cada uno de nosotros ha tomado un cierto poder a través de la posibilidad o de lo que nos dio la pandemia de ponernos en comunicación, cada uno de nosotros, con un montón de gente y empezar a intercambiar ideas e intercambiar relaciones, lo cual ha hecho que nos vayamos empoderando de esas ideas que van a tener un vuelco después en la pospandemia con seguridad. A ver, si esto lo ligamos al enorme desarrollo tecnológico que en el caso de la electricidad en particular se está dando, en donde la autogeneración va a hacer que los consumidores prácticamente se adueñen de su consumo, ya sea porque van a vender a través de ellos en la red, individualmente, o ya sea porque van a tener un medidor prepago que les va a dar el manejo de su propio consumo, o un medidor inteligente, digamos, por decirlo de alguna manera, que le va a dar una potestad de manejo de su propio consumo, va a hacer que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista sociológico, todos vayamos confluyendo a que en los próximos marcos regulatorios el consumidor sea el centro sobre el cual pivotee toda la reglamentación de los servicios públicos.
Es decir, ¿cómo tenemos que partir? Miren, si hubo una experiencia, y con esto cierro, que yo me gustaría de alguna manera a ustedes ejemplificarle, y yo lo viví esto cuando asumí la presidencia de SEBA en los años 90. En ese momento estábamos con una bendición en la Argentina, que era que no teníamos inflación, lo cual hacía todo más fácil. En ese momento el gobernador me dice: Hugo, yo lo que necesito es que las tarifas industriales sean competitivas, aunque las tarifas, digamos, del particular sean un poco más altas. Hacé algo para que esto funcione. Y yo me puse a estudiar los cuadros tarifarios. Los cuadros tarifarios tenían un desorden enorme en aquel momento en la provincia. Y me di cuenta de una cosa que yo creo que es una máxima para estas empresas. La tarifa eléctrica en particular, bien diseñada, no es un cargo enorme para la vida de una familia, pero sí puede ser una enorme palanca de desarrollo o no desarrollo para muchas industrias o comercios, que a su vez le da trabajo a la gente. Ahora, ¿qué es lo que hace que una tarifa sea más alta o más baja? Que tenga un precio más alto o más bajo. La calidad de servicio. Uno puede comunicarse con el consumidor y decirle: si vos querés una calidad de servicio que tenga X horas de corte por año, es una tarifa, y si vos querés una tarifa que tenga menos corte, va a ser otra, y si vos querés tener un servicio que no tenga cortes, va a tener otra tarifa, porque todo tiene que ver con inversiones que se hacen ¿cómo? Con la caja de la misma empresa. Es mentira que haya inversiones desde afuera, absolutamente mentira. Más, no lo necesita. Ninguna empresa de servicios públicos necesita inversiones desde afuera, porque es tal la magnitud de la caja que maneja esas empresas por su propio cash flow, que hace que les puedo asegurar que los bancos buscan esas cajas, nada más que porque saben. Miren, la empresa esa tenía una facturación en SEBA de alrededor de los 700 millones de dólares por año. El 10% de esa facturación estaba siempre en la cuenta corriente en saldo. No había forma de que eso modificara porque el propio flujo lo determinaba, no había forma que se vaciara. Con lo cual, imagínense ustedes lo que significa para los bancos tener un cliente de esa naturaleza. Yo podía salir a pedir el crédito que se me ocurriera. Tenía un repago seguro. Así que imagínense ustedes la posibilidad de inversión que esas empresas tienen. Cuando un privado entra a manejar una empresa de servicio público, lo que quiere capturar es el flujo de fondos. En muchos de los países desarrollados está prohibido que una empresa privada que administra un servicio público maneje los fondos de esas empresas para otra cosa que no sea el objetivo que esa empresa tiene. En la Argentina eso no fue así. En la Argentina los fondos de las empresas públicas eran de las empresas que la administraban, y de esa manera sirvieron para apalancar inversiones fuera de las propias empresas de servicios públicos. De esto hay muchísimas experiencias. A ver, un marco regulatorio tiene que tener al usuario como centro de su objeto. Ese es el espíritu al cual nos vamos a ver llamados en los próximos años, en donde todos los países del mundo van a tener que ir adaptando los marcos regulatorios que nacieron en los años 90 y que ahora van a ser cambiados después de que la pandemia pase y nos encontremos definitivamente con un panorama de tierra arrasada verdaderamente, no como la película que quisieron hacer pública, sino efectivamente con todas las empresas cooperativas, empresas estatales, privadas,
en quiebra absoluta, porque no están cobrando, ni van a cobrar por mucho tiempo gran parte de los cuadros tarifarios, de las tarifas que están facturando. Entonces, es un buen momento para repensar, todo el mundo va a repensar los marcos regulatorios, va a haber, hubo una etapa de los 90 con marcos regulatorios, va a haber una etapa del año 21 con nuevos marcos regulatorios en todo el mundo, en donde el usuario y la autoproducción de energía va a ser la gran vedette. Todos vamos a tender a ir generando nuestros propios recursos energéticos a través del sol o a través del viento, según sea el lugar. Espero que con esto demos marco a las preguntas. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la sección de las preguntas. Pueden ir dejándolas por el chat que figura debajo de los videos de todos, pueden encontrar, chatear y dejándolas ahí. Por el momento le voy a dar la palabra a Miguel Carlos Blanco, que quería hacerle un comentario a Hugo sobre alguno de sus dichos. Bueno, aprovecho para saludar a vecinos, estamos al lado, pero nos vemos por el chat. Así que una particularidad de este momento. No, 3 comentarios con respecto a un poco a lo que decía Hugo. El primero es el tema de esa mención que hizo en NASA, en realidad también previamente la había hecho Paolo Roca en una presentación en la EA, donde planteó que el precio del gas de $7,5 el millón, un precio que era necesario para poder promocionar Vaca Muerta, pero aclaró otra cosa adicionalmente. Dijo que él necesitaba en su planta de Campana un precio de $4,5. O sea que la diferencia la iban a pagar los usuarios particulares. O sea, no quería que la pagaran las industrias. Ese es un primer comentario, digamos, de este tema. El segundo comentario es que en un momento dado, el precio durante el periodo de congelamiento de tarifa del gobierno de los Kirchner, llegó al 90% la tarifa. O sea, el 10% son de los usuarios, y ahí se favoreció más digamos, pudiente, porque estaba un departamento en Recoleta pagaba un precio ridículo. Y el tercer tema es el impuesto. O sea, gran parte del precio de los servicios públicos está compuesto por impuestos. Los impuestos, las regalías en primer lugar, los impuestos a los combustibles, los impuestos que pagan cada una de las... Marina, ¿vos lo escuchás? Yo no lo estoy escuchando. Bueno. Tengo un problema mío entonces. Un segundo. Sí, digo que el otro componente del precio de los servicios públicos es el impuesto, que llega a casi el 50% de la tarifa, cuando uno le suma todas las cosas que le metieron arriba a la tarifa. Esos eran los 3 comentarios que quería hacer. Hugo, ¿estás teniendo el sonido correcto? ¿Pudiste escuchar lo que Miguel comentó? Ahí volví. No sé qué pasó con cosas. Perdón, Miguel, te perdí hace un rato cuando terminabas de hablar de la mención de Paolo Roca. No, bueno, los otros 2 comentarios son el tema de cuánto en el periodo de congelamiento de los precios, que favorecieron claramente, porque lo que se pagaba por el departamento muy caro antes era ridículo, sobre todo en gas y en electricidad. Digamos, eso fue así, pero el otro tercer componente, le digo que en ese caso el subsidio que todavía que dar el Estado era aproximadamente un 90% del precio, del costo de la producción. Y el tercer era el tema de los impuestos metidos en la tarifa, ¿no? O sea que es un gran parte de el gobierno, ni los gobiernos provinciales, ni los municipales, ni el gobierno nacional quiere resignar impuestos.
Bueno, por suerte la provincia de Buenos Aires resignó dos impuestos ridículos que tenía, que los conozco muy bien en ese momento, que si ustedes supieran el origen de esos impuestos se darían cuenta del desfalco que la provincia hizo con sus usuarios durante muchísimos años. Pero bueno, no importa, ya es historia. La provincia de Buenos Aires fue la única que lo hizo. Exacto. No, yo lo que creo que el tema de los impuestos, bueno, ahí creo que entre los que están conectados está el doctor Viñas, que me sufre a mí siempre respecto de este tema. Yo siempre consideré que cobrar impuestos sobre los servicios públicos es ridículo. ¿Por qué? Porque está cobrándole a la misma gente que supuestamente a los cuales le tiene que devolver esos impuestos. Es como que es medio tonto, porque está cobrándole a todo el mundo a los cuales supuestamente va a utilizar el impuesto. Es decir, es un tema más jurídico que desde el punto de vista económico, pero la verdad es que los impuestos se llevan un 30% de las tarifas prácticamente entre municipales. El caso de los impuestos municipales es mucho más ridículo todavía. Nosotros pagábamos barrido, alumbrado y limpieza en todos los municipios, y después, como las empresas de servicio eléctricas no podían cobrar el alumbrado, porque los municipios no se lo pagaban, llegaron a un acuerdo de poner la tasa municipal de alumbrado dentro de las tarifas eléctricas. Entonces terminamos pagando el alumbrado, barrido y limpieza, que nadie nos descontó el alumbrado, más la tasa porcentual de los usuarios que estábamos pagando el 6% de nuestro consumo eléctrico para pagar el alumbrado. Bueno, son esas cosas ridículas que hemos vivido acá. Yo lo que les diría es hay que rearmar todo. Es decir, tenemos una oportunidad enorme en nuestras manos, así como en cada uno de los sectores, en educación, en salud, en los servicios públicos, tenemos que rearmar todo el esquema. Esta es la verdad y este es el llamado que yo quise hacer con este ejemplo que en su momento escribí respecto del barril criollo, que es una nueva forma de apropiarse del dinero de la gente sin retribución ninguna, más que solucionarle el problema en forma compulsiva a todos los empresarios de petróleo y las provincias productoras. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, es de Marina Rosso. ¿Hugo cree que en Argentina el cash flow paga sueldos e inversiones? Yo lo que digo es, las empresas eléctricas, por lo menos que yo conozco, y soy seguro que en la de gas también, y casi seguro que con la de agua pasa lo mismo, teniendo un tendido en el servicio con una infraestructura que prácticamente lo único que requiere es un mantenimiento, para la ampliación y para la renovación de los distintos partes que se van deteriorando por el uso, claramente creo que el flujo de fondos de las empresas se sostiene. Y en el caso de que no fuera así, hay que explicitarlo en forma absolutamente objetiva. Es decir, supongamos, a ver, por una inclemencia del tiempo, una subestación de 500 kilovolts, para decir, qué sé yo, una cosa enorme y que muy raro pase, hay que hacerla de nuevo. Bueno, es una cuestión objetiva, es puntual. Lo que no se puede admitir es que me digan grandes inversiones para un mantenimiento que yo lo estoy pagando en mi tarifa y la estamos pagando. El nivel de cobrabilidad de una empresa eléctrica es de arriba del 95%. No hay incobrabilidad prácticamente. Entonces, es muy fácil el manejo del flujo de fondos de una empresa de estas características,
con una cobranza asegurada y con un flujo de fondos absolutamente predecible. Ojalá, si me escuchan otros industriales dirán, ay, por Dios, déjame manejar una empresa así. Es increíblemente fácil, les puedo asegurar. Vamos con la siguiente pregunta. Marina comenta, justo en relación a lo que usted estaba respondiendo, que dice, Hugo, la cobranza estaba asegurada. Sí, en electricidad es así, sin duda. Al que no paga se le corta. Yo creo que hay gente... Hugo, discúlpame, estaba asegurada. Ahora hay decretos del gobierno donde no puedes cortar. Cambió el paradigma. Bueno, yo creo que estamos hablando de un momento muy particular, ¿no, Marina? Yo creo que en este momento nadie cobra nada ni nadie paga nada, digamos. Por eso justamente creo que va a generar la posibilidad de repensar todo esto, porque van a estar todos en el suelo, digamos, salida de la pandemia. Así que no, es un momento muy particular que nadie pensó lo que está pasando, la verdad. Vos cuando decís repensar estás diciendo de un mayor control sobre las empresas, digamos. No, yo estoy diciendo que hay que rearmar un negocio que está... A ver, les puedo dar distintos ejemplos. La empresa más grande de Estados Unidos de servicios de luz y gas, allá es única y debería serlo en todos lados, es muy fácil. Los franceses inventaron esta situación. Es decir, los franceses tienen en lo que es la producción, Electricité de France y Gas de France, pero en lo que es la parte de distribución es una sola empresa, porque tiene los mismos clientes, tiene la misma facturación, es decir, son los mismos usuarios. Entonces, uno hace una sinergia de gastos espectacular. Pero independientemente de eso, es decir, fíjense, en California es la empresa de electricidad y gas del Pacífico, era la empresa más grande de Estados Unidos. Cuando vino el proceso de división, de generación y distribución, se partió la empresa en dos. Quedó la empresa productora de electricidad como una industria y la empresa de servicio público como distribuidora. Y resultó ser que la empresa de distribución, un poco porque los gobiernos empezaron a manejarle las tarifas, otro poco porque tenían que salir a comprar, ya el federalismo es tal, no es como en Argentina que hay un mercado único eléctrico, allá cada estado tiene su propia generación, entonces cuando hubo una sequía no podían comprar dentro del estado de California, también tuvieron que salir a comprar afuera, esto les generó mayores costos, y quebró la empresa de servicios públicos, entre la doble Nelson, digamos, tuvieron que ir a pagar más caro afuera del estado de California y tenían tarifas políticas puestas por el estado de California. Quebró. Y ahora está tratando de restablecerse y lo más probable es que termine siendo una cooperativa de usuarios. Estamos hablando de la empresa más grande de Estados Unidos. Ayer estaba leyendo que están haciendo juntando firmas para convertir a esa enorme empresa de Estados Unidos en una cooperativa de usuarios. Es decir, con esto les quiero decir, está todo el mundo con problemas para sostener un negocio como es el negocio eléctrico con las normas que actualmente están en vigencia prácticamente en todos lados. Pero así todos nosotros nos diferenciamos muchísimo. Yo les digo, estábamos paseando por Brasil y yo escuchaba en la radio que el comunicado de la empresa eléctrica explicaba que en función de la cota de la hidráulica tal, la tarifa era tal, y entonces le explicaba a los usuarios cómo se estaba armando la tarifa. Nosotros no tenemos ni idea, no sabemos qué representa, qué representa para nosotros que la cota del chocón esté más alta o más baja, o que Yacyretá esté funcionando de tal o cual manera. No tenemos ni idea de cómo se conforma nuestra tarifa eléctrica, que es nuestra, porque la pagamos nosotros porque los activos de las empresas, es mentira que sean de los dueños
de las distribuidoras. ¿Ustedes piensan que ese dueño puede agarrar los cables, llevárselo y venderlo en la esquina o vendérselo a otro? No, los cables y la infraestructura de las empresas de servicios públicos tienen un solo dueño, que es el público. Son empresas públicas, son empresas que no tienen activos transables. Entonces, la verdad es que todo esto hay que ponerlo de nuevo arriba de la mesa y repensar lo que es un negocio de servicios públicos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, es de Sergio Comín. ¿Cómo estima que será el desarrollo de los parques eólicos para los próximos años en la Argentina? Es enorme. Yo creo que el desarrollo de las energías renovables que se hizo en los últimos años en Argentina ha sido una gran noticia, una gran noticia. Yo creo que la Argentina tiene en el sur un enorme... Miren, yo les voy a decir una cosa. La Argentina puede producir una cantidad de energía prácticamente incalculable con el viento. El problema que tenía el viento, por el cual no se desarrolló antes, es que los vientos no tienen un horario fijo. En general son oscilantes en respecto de los horarios. Y en algunos casos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en donde yo en su momento estudié el tema, ¿qué pasaba? El viento era de día, pero de noche se calmaba. Entonces no me servía porque el pico de la energía más cara, nosotros la pagábamos de noche y no la pagábamos de día. Entonces, lo que vino a solucionar este problema de la energía eólica es la posibilidad de almacenar la energía. Es decir, hoy se ha avanzado enormemente con otro producto que la Argentina tiene, que es el litio, a través de baterías que se pueden almacenar parte de la energía que se produce en los momentos en donde no se necesita. Y la energía solar es incalculable también la que se puede desarrollar en nuestro país. Tenemos en esas dos energías y algunas otras en expectativa, ¿no? Hay desarrollos muy avanzados sobre cómo usar la marea de los mares para generar energía, y eso en poco tiempo se va a desarrollar. En relación a las energías, seguimos con la pregunta de Edmundo Poggio. ¿Qué opinan del programa de energías renovables que promocionó el gobierno de Mauricio Macri? En lo que hace al desarrollo de la inversión, maravilloso. Hay una sola crítica que yo me desgañité en su momento. Era fundamental para copiar el desarrollo de esto, para que participe el usuario en esto, era fundamental el establecer la autogeneración en el domicilio. En muchos países del mundo el vector más grande de desarrollo de la energía renovable era que cada uno pusiera sus paneles solares arriba de su casa. ¿Saben por qué fracasó? De nuevo el Estado interpretó mal una situación. Si yo le entrego 10 kilovatios a la empresa eléctrica lo que tiene que hacer es netear con los 100 kilovatios que yo consumo en el mes. Entonces me factura 90. No. Vino el gobierno y en la ley lo que estableció es que yo le tenía que vender al mercado lo que yo produjera, y de ahí, con ese dinero, yo podía pagar mi factura. Con lo cual, se hacía de nuevo el Estado socio en la venta y en la compra, porque cobraba impuestos en una y en otra instancia. Señores, no, esto es muy sencillo. Para que el desarrollo de la energía renovable, igual que en el mundo, se logre acá en Argentina, necesitamos que el cambio sea físico. Yo entrego 10 kilovatios, me netea con los 100 que yo consumí y me factura 90. De esa manera, todos los que tengamos un techo, vamos a poner un panel de energía, y eso va a ser un bien para todo el país. Ni hablar de lo que nos vamos a ahorrar en dólares,
en el comercio, en las finanzas nacionales, y ni hablar de lo que nos vamos a ahorrar en estos aportes ocultos que hacemos para que los petroleros vivan en las épocas de temporada mala, como la del barril criollo o la del desarrollo de Vaca Muerta con el dinero público. La siguiente pregunta la formuló Mariana. Los actuales partidos políticos, tanto del oficialismo como la oposición, querrán y podrán barajar y dar de nuevo con respecto al esquema eléctrico. Bueno, a ver, vamos a barajar y dar de nuevo por obligación. Vuelvo a repetir, que esto no es una decisión. Vamos a tener que repensar todo porque, es decir, a ver, el costo que significaría poner todo igual que antes es incalculable. Porque imagínense una empresa como, qué sé yo, Edenor de Sur o cualquier cooperativa. Imagínense las cooperativas de todo el interior del país que atienden a la mayor parte de usuarios. Deben de tener una cobranza del 30-40% de su facturación sin poder cortar la energía. Imagínense si a la salida de esta pandemia el Estado tuviera que hacerse cargo de ese. Es impensable. No se trata de resolver ese tema. Vamos a tener que recoger el mazo y dar de nuevo. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. No encuentro otra posibilidad. Rescatar empresas que ya prácticamente en 2 meses más van a dejar de existir, digamos. Lo que va a existir es el plantel técnico que va a seguir dando el servicio, porque va a cobrar el salario. ¿Me explico? Es decir, eso va a estar. Esto es lo mismo que el otro día yo decía, que me preguntaban, ¿quién va a ser el mayor perjudicado de todo este proceso en el mundo? Y yo digo, el sector financiero, porque el industrial es cierto. Las industrias como empresa van a estar realmente muy mal. Muy pocas se van a quedar en pie, pero las máquinas van a estar, los trabajadores van a estar, la demanda va a estar y la oferta se va a reconstituir. Es decir, que ese sector, ahora, la verdad que desde el punto de vista del servicio público pasa lo mismo. Los cables van a estar, los transformadores van a estar, los generadores van a seguir mandando electricidad, el negocio se va a rearmar y el servicio público se va a seguir prestando. Las empresas que lo prestaban, y yo creo que van a quedar muy pocas en pie, en el mundo, en el mundo van a quedar muy pocas en pie. Es impensable una empresa que esté cobrando 4, 5, 6 meses el 30% de su recaudación. No sé cómo se sale de esas circunstancias. Vamos a la siguiente pregunta. Les recuerdo a todos que tengan algún comentario o pregunta para Hugo, pueden dejarlas en el chat sin dudas todas. Pedro del Piero, en relación al tema anterior que usted mencionaba de la ley, quiere saber si la compensación física en la generación distribuida debe estar en la ley. No, cada uno tenía que constituirse como un actor del mercado eléctrico, vender lo que producía y cobrarlo de cabeza. Era impensable. A ver, no fue pensado para el usuario domiciliario. Y yo les puedo asegurar que en España, en Italia, en Europa en general, en Portugal, ni hablar de Medio Oriente, en Israel, en Grecia, en Chipre, en todos los lugares, yo iba y miraba y todos los techos tenían un panel de energía solar, todos. ¿Por qué? Y porque era fácil, era sencillo, tenían un medidor que lo que hacía era netear el propio medidor. El medidor neteaba lo que uno le otorgaba a la empresa por un lado y lo que la empresa le daba por otro, y de ahí salía la factura. No, Hugo, perdón, disculpen la interrupción. Lo que yo quería saber, porque no lo sabía, ese mecanismo que el generador domiciliario
tiene que ir al mercado de camisa, eso está en la ley. Eso está en la reglamentación. Ah, en la reglamentación. Porque yo hasta donde yo sabía, en la ley estaba previsto que esta hipótesis que vos decís, que es netear lo que se recibe y lo que se entrega, eso estaba previsto. Es más, que hablaba de los medidores inteligentes, claro. Claro, para la ley de la vuelta. Pero al final fue en la reglamentación que se lo puso. Exacto. Gracias. Exacto. Gracias. Hugo, ahí te hago una consulta yo que me surgió, porque yo estuve metida en esos esquemas tarifarios, en varias discusiones. El problema era que estaba contemplada la distribución, pero lo que es la transmisión, lo que hace Transener, no estaba en ninguna parte de la tarifa. Y si no pagas la transmisión, no, estás en la nada, bueno, digamos. En otros mercados es algo distinto. No, bueno, pero aquí viene Marina, es decir, ahí volvemos a una cuestión. Hoy, el tema de la transmisión es uno de los temas más graves como experiencia en los marcos regulatorios de los años 90. Generó en aquel momento debates muy bravos, porque yo fui de los que dijo, señores, privatizar la transmisión es una estupidez porque nadie va a pagar la expansión. Y efectivamente lo que pasó. Línea nueva que había que hacer, la ponía la plata del Estado y no funcionó, no iba a funcionar. La transmisión, no importa quién lo administre, yo creo que ese es un concepto que no dejé claro. Nunca importa quién lo administra. No interesa, porque puede ser que el privado sea el mejor administrador, es decir, lo es en casi todo el mundo. En Francia el administrador es el Estado, en Uruguay es el Estado, y es un buen administrador. Ahora, no interesa quién administre, en definitiva, lo que interesa es el fondo de la cuestión. Hay cosas que son públicas. En el caso de la transmisión en alta tensión, ahí sí el Estado tiene un gran rol. ¿Por qué? Porque la llegada de un cable de alta tensión modifica geopolítica y geoeconómicamente a cualquier región. Esto fue una discusión, por ejemplo, con las mineras. Es decir, la línea minera que recorre todo nuestro, es decir, lo que es el trazado de la Ruta 40, solo se hizo con el Estado. Ahora, está bien hecha y fue una muy buena inversión de los argentinos hacer esa línea, porque a partir de ahí vinieron los mineros y las empresas mineras y se instalaron Entonces, nadie iba a instalarse si esa línea no existía. ¿Está claro? Yo puedo dar ejemplos mucho más pequeños. Yo sufría todos los veranos en Mar del Plata porque nunca llegó una línea de alta tensión a Mar del Plata. Entonces Mar del Plata oscilaba en aquella época, oscilaba de una manera tal entre el consumo medio que hacía todo el año y el que había en enero, que yo en enero, no sé, qué sé yo, me ponía yo a dar vuelta a una manija para generar electricidad, para que no se cortara. Entonces decía, pero por Dios, si acá hay un desarrollo turístico, traigamos desde Tandil, porque hasta ahí llegaba la línea de 500, a Mar del Plata y pongamos la línea. ¿Sabe qué? Todavía no llegó. Está a 15 kilómetros de Mar del Plata, hace 27 años que yo me fui de la empresa. No llegó aún. Más, el gasoducto troncal no pasa por ahí. Entonces ni siquiera puedo generar con gas. ¿Saben con qué yo generaba energía eléctrica en Mar del Plata? Con diésel, el combustible más caro. Entonces, cuando uno dice estas cosas, cuando uno... A ver, hay cosas que el Estado tiene que hacer. La transmisión es una. Lo que es el transporte... bueno, Marina, vos sos experta en comunicaciones. Los grandes cambios de comunicaciones son planificaciones, digamos. Después, quién haga la inversión o quién administre, no interesa, pero son las naciones que van determinando ese desarrollo, porque son las que permiten las comunicaciones. Bueno, lo mismo pasa con la luz, con el gas. Hubo digamos, a ver,
el radicalismo tiene obras paradigmáticas para nuestra vida. Por ejemplo, en la época de Alfonsín se hicieron los Neuva 1 y 2. Imagínense lo que hubiera sido sin esas obras nuestro país. Y se hicieron. Y esas son cosas que hizo el Estado y no las puede hacer otra cosa. Ahora, volvamos al marco regulatorio y a la tarifa. Yo creo que la tarifa del transporte tiene que estar adosado a la tarifa de la energía. Ahora, cuando yo estoy generando mi propia energía en mi casa, no estoy haciendo uso del transporte. Para eso yo estoy pagando, en la tarifa hay un segmento que se llama cargo fijo. En el cargo fijo tiene que estar introducida la parte que yo aporto a la estructura de todo el negocio para que esa estructura se mantenga y se desarrolle. ¿Me seguís, Marina? En ese cargo fijo tiene que estar incluida. Todo lo demás es distribución. Ahora, en aquel momento yo discutí, ya existían los medidores prepagos en Sudáfrica en aquella época, y yo discutí fuertemente con el sindicato la posibilidad de poner medidores prepagos. Ustedes imaginen, una empresa distribuidora con un medidor prepago deja de preocuparse en las campañas de buen uso de la energía. El buen uso está garantizado, porque esa persona va a tener que ir a comprar y cargar su medidor cada vez que se le agota. Les puedo asegurar que el buen uso está garantizado. Por otro lado, la distribuidora deja de facturar, medir, cortar, reconectar. Les puedo asegurar que eso es 35 a 40% del costo de la distribución eléctrica. Si esto se hubiera hecho, no hubiéramos estado discutiendo las tarifas. ¿Me explico la importancia de lo que significa esta cuestión? Es decir, no hubiéramos estado discutiendo las tarifas. Perdón, mi nombre es Graciela, ¿cómo estás? Hola, Graciela. Bien, me gustaría hacer un pequeño aporte en lo que vos decís, porque lo que pasó con el proceso de las privatizaciones, la verdad, yo estuve a cargo de 3 privatizaciones de distribución y las provincias donde estuvimos, que son Salta, La Rioja y San Luis, la verdad que en los 3 casos el Producto Bruto Geográfico de las provincias se incrementaron enormemente gracias a la infraestructura que pusieron y llevamos las luces a los campos. Sobre todo en el caso de San Luis es más que notorio que hoy es productivo. Era una provincia que no sembraba ni una hectárea, y la distribución fue la que hizo, junto con el gobierno, toda la infraestructura. Y no perdimos plata, estaba puesto en la tarifa, obviamente. Está bien, era tarifa dolarizada, pero digamos, lo que vos estás diciendo ahora era impensable en la Argentina, en la década del 90, tener prepagos, porque no había infraestructura. Y fue necesario hacer, claro. No, perdóname, mirá, el medidor prepago, a ver, en aquella época, yo no sé, en San Luis no conozco en detalle, conozco gran parte de la distribuidora, porque 2 años presidí la Asociación de Distribuidores Eléctricos de la Argentina. Sí, te conozco te acordaría si me vieras, pero no pongo porque se me cae el sistema, la foto, pero sí te conozco. Pero digo, había en esos momentos, las empresas estaban desinvertidas total y el Estado, en La Rioja la gente venía con la factura firmada por un diputado para no pagarla. Bueno, ahí vos sola te contestaste. No existe desinversión. ¿Sabés qué es lo que no existía? No había administración. Nadie cobraba. Es decir, acá hay un tema que es el siguiente. Mire, me contrató el gobernador de una provincia de la Argentina para que le diga por qué él no podía pagar la energía a Camesa. Estaban debiendo meses y meses. Voy a obviar el nombre de la provincia. Sí, perfectamente. Bueno, cuando fui a estudiar el tema, resulta que tenía
70% de cobrabilidad. 70%, eso en una empresa eléctrica es quiebra. Y cuando me puse a estudiar quiénes no pagaban, exactamente lo que acabas de decir, no pagaban los que tenían un amigo que le firmaba la factura y no la pagaban. Y cuando yo le fui a decir, señor, usted si cobra el 95%, 98%, que es lo que hacen todas las empresas eléctricas del mundo, no va a tener problema para pagar la energía. Ah, no, me dice, pero yo no puedo cobrarle a todos. Esto, lo que estoy contando es tal cual, es una anécdota que lo viví, con lo cual le dije, bueno, mire, del honorario que usted me pensaba pagar, págueme la mitad, porque la verdad que el trabajo que puedo hacer es solamente la mitad, que darle el diagnóstico. No puedo darle la solución, porque la única solución que usted tiene es cobrar. La energía eléctrica se cobra. Entonces, a ver, yo estoy convencidísimo de que las empresas públicas en la Argentina, no todas, estaban mal administradas. Pero el problema es de administración. Si el Estado no puede administrar, está perfecto que busque un privado. Pero eso sirve para todo, desde una cárcel hasta una empresa de servicio público. El concepto es el mismo, no interesa quién administre. No, la responsabilidad va a ser pública de cualquier manera. Ahora, no interesa quién administre. No, sí, pero además había que pensar en una inversión enorme. Digo, no había redes, no había líneas, no había nada. No conozco, bueno, a ver, la expansión es otra cosa. En el caso de San Luis, ese gobierno que es maravilloso que tuvo esa provincia en aquel momento, lo que hizo fue distribuir la población de San Luis y fue una de las pocas provincias de la Argentina que en vez de expulsar gente hacia Buenos Aires, trajo gente a San Luis. Conozco muchos chicos que se fueron a trabajar a San Luis en aquella época. Yo les digo, ahí había un problema de expansión. El gobierno de San Luis generó el riego y el riego generó inversión y la inversión generó necesidad. Antes que el riego tuvo que estar la empresa de energía. Exacto, por supuesto. No hubiera habido riego si no hubiéramos llevado la luz a todos los lados y había discusiones por el marco regulatorio que en aquel entonces el que pagaba la llegada de la línea, yo llegaba con la 122, otra la tenía que hacer el privado. Por supuesto, pero bueno, ahí lo vi hace un ratito a Adrián. En aquella época yo lo conocí de banquero. Si yo le llevaba a Adrián un flujo de fondos como el eléctrico, en donde era absolutamente trazable y asegurado, y le decía, préstame el dinero para poder desarrollar y tirar el cable de tal lugar a tal lugar, porque en ese lugar se va a instalar una empresa que va a regar el campo y va a producir tantos kilos de soja o tantos de maíz. Les puedo asegurar que el banco, pero saca la plata de donde no tiene, porque tiene un negocio absolutamente transparente. Es decir, no nos compremos esta cuestión, digamos. Bueno, el Adolfo Rodríguez ya lo vio, no los otros gobernadores, pero... Exactamente, bueno. Ahí lo logramos. Bueno. En La Rioja no fue así, pero Mazo, y en Salta tampoco, pero bueno, en Salta un poco más. Exacto. Bueno, estamos sin duda, Adolfo Rodríguez fue un gran gobernador. Pero agrego una cosa más, el campo se paga su línea. Absolutamente. Porque si no tienen luz. El campo se paga la línea de transmisión hasta Tambo, hasta lo que sea. El campo en aquel entonces fue muy duro, no lo pagaban, entonces Rodríguez Sá decidió hacer gran parte del aporte para llegar. Digo, lo conozco bien, eso, Grace. Después ya veo que compartimos en San Luis, pero en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, Santa Fe, que son las que trabajo con muchas cooperativas y con muchos tambos, ellos se pagan la conexión. Sí, claro. Y la conexión rural es mucho más cara. No, además agrego una cosa, a ver, para no discutir, las dos cosas son ciertas.
el Estado, para que el usuario haga la última milla, para hablar en términos de comunicaciones, Marina, para que desde la acometida de la línea de media tensión hasta su medidor tenga electricidad, el usuario lo pagaba, pero para llegar a ese lugar hubo que hacer una inversión enorme en media tensión y en transformadores que permitieran esa acometida final. Ahí hubo una conjunción de inversión pública y privada, pero la empresa de servicio público, el señor que compró la empresa de La Rioja, no es que vino con una montaña de plata y le invirtió. Esto es lo que yo quiero decir. Y si lo hizo, creo que se equivocó, porque no era la manera. La manera era la que yo estoy diciendo, es decir, si yo tengo un negocio de la transparencia como el negocio de un servicio público, con cobrabilidad asegurada, pero les puedo asegurar que los bancos hacen cola para prestar el dinero y a la tasa más conveniente. No hay ninguna necesidad de que me corran con las inversiones. Lo que yo tengo que demostrar es que tengo una capacidad de administración honesta y eficiente para poder hacer que eso se desarrolle. Es así en todo el mundo, no es en la Argentina. A ver, mire, yo pasé un papelón enorme en aquel momento. La empresa se terminó privatizando, así que no es que desconozca esta situación. En aquel momento yo fui a Boston con idea de que la empresa de Boston, que era una empresa muy próspera en Estados Unidos, invirtiera en la Argentina para privatizar ESEBA. Y la cara de los señores, yo estaba hablando con el presidente de la empresa, la cara del señor cuando yo terminé de hablar, estaba atónito. ¿Saben por qué? El tipo me dice, señor Flomba, ¿usted cree que yo puedo usar la plata de los usuarios de Boston para ir a comprar o invertir en una empresa en la provincia de Buenos Aires? Yo, para poder hacer eso, tengo que hacer una asamblea con los usuarios para pedir autorización. Yo no puedo disponer de esos fondos. Yo a lo sumo puedo disponer del fee que me paga los usuarios para que yo administre esta empresa. Entonces yo le dije, pero esto es una empresa privada. No es una empresa pública. Sí, pero el dinero que yo manejo es de los usuarios, no es mío. El único mío es la comisión que me pagan a mí por administrarla. Me enseñaron en Estados Unidos lo que era una empresa privada y una empresa pública. Fíjense, no en Europa ni en un país socialista. Estamos hablando del país que descubrió que la administración privada de los servicios públicos era más eficiente que la pública. Yo les puedo asegurar que la caja de Edenor y la caja de Edesur para llegar a nuestro ambiente alcanza y sobra para hacer eficiente el servicio de Edenor y de Edesur. Démela durante 5 años y les puedo asegurar que esto es así. Dénsela a cualquier administrador que se dedique a eso. A ver, no me olvido más. Cuando yo entré, yo venía de manejar empresas con 1000 artículos antes de eso. Llegué, miré eso y dije, un artículo sin problema de cobranza, con los clientes cautivos, sin competencia, es la panacea de cualquier empresario. Piensen un minuto. Imagínense, lo único que hay que hacer es tener una tarifa razonable. Y se acabó, nada más. No hay inversión. Dos preguntas. Perdón, Hugo. Creo que el punto es la tarifa, que es lo que acaba de decir Hugo, es fundamental. Si la tarifa es puesta por motivos políticos, como viene ocurriendo hace muchos años, ahí se pudre todo. Absolutamente. Absolutamente. Esa es la única cuestión. Y saben que no hay que inventar muchas cosas. Cuadros tarifarios para comparar tenemos miles. No hay que inventar nada. No, ni siquiera hay que ponerse a estudiar mucho, la verdad.
la energía... A ver, hay una sola cosa que tiene que quedar clara, y es lo que no pueden dejar claro muchas veces los gobernantes. Yo salgo a comprar la energía. A ver, yo en el SEBA compraba el gas yo. No me ponían el precio del gas. ¿Me explico? Es decir, como yo me generaba mi propia energía en las centrales de la provincia de Buenos Aires, yo iba y compraba el gas. Entonces yo sabía cuánto me costaba la energía. Después todo eso se transaba en Camesa. Bueno, yo le vendía a Camesa y Camesa me vendía a mí, pero en realidad era todo un neteo que yo hacía con mi propia generación. Entonces acá el tema es el siguiente. Ahora, si viene el gobierno y me dice, no, mira, el gas vale tanto. Y yo le digo, no, pero si yo lo consigo más barato. Entonces viene el señor... pongámosle el nombre que quiera, me dice, no, bueno, pero para desarrollar el pozo de petróleo, de gas, en donde sea, yo tengo que invertir y entonces ustedes me tienen que garantizar la inversión. Y digo, no, pará, esa no es la tarifa es el precio del gas. El precio del gas es público, tiene un mercado de spot público. Yo puedo ir y saber cuánto vale el gas cada hora, cada minuto. Entonces puedo saber también cuánto vale la energía eléctrica cada minuto. Yo tengo la cota Camesa, del cual fui director también 2 años, tiene al día cuánta es la energía ahorrada en cada represa. Porque el agua que está en cada represa es el ahorro de energía que nosotros tenemos. Entonces, es fácil calcular el costo de la energía, no es difícil. Lo difícil es cuando se politiza ese costo de la energía y se quiere utilizar ese costo de energía para otras cosas que no es la energía. Le escribí un WhatsApp el otro día a nuestro señor presidente y a alguno de sus ministros diciéndole exactamente eso. Digo, si en los 90 se usó para traer bonos y en los 2000 se usó para supuestamente querer utilizar las tarifas para la renta de la gente, más allá de sus resultados, ¿por qué este diseño no nos dedicamos a dar electricidad, gas y agua y nada más? Digamos, y no dejamos de jorobar. Es muy fácil, les puedo asegurar que es muy fácil. Lo único que hay que hacer es primero dividir el Ministerio de Energía de Servicios Públicos. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Energía con los servicios públicos? Los servicios públicos es otra cosa, no tiene nada que ver con la energía. La energía tiene que dedicarse a ser eficiente en la búsqueda de la energía. Y el servicio público tiene que dedicarse a ser eficiente en llevar el servicio de agua, de luz o de gas o de las comunicaciones, que creo que terminarán cayendo como servicio público después de esta pandemia en su totalidad. Ahí Marina me dice que no, pero va a ser así, sin duda, va a ser un servicio público porque lo es. Y bueno, y será un ministerio de servicio público que se dedique a que todos llegue de la misma calidad y con el mismo precio a todo el mundo. Y si hay un sector que requiere de ayuda estatal porque tiene un problema social o económico, es fácil de solucionar. Para eso pagamos los impuestos. Bueno, ahora sí vamos a ir con las últimas 2 preguntas para cerrar. La primera es de Sergio Comín. ¿Cuál es el futuro que avisora para Camesa, para que su rojo es insostenible? Camesa está quebrada, no sé, me imagino, no quiero saber cuál es el balance de Camesa, pero estoy seguro que Camesa está quebrado, no sé. Creo que ese invento fue un invento de los años 90, hoy tendría que ponerme a repensar todo el mercado eléctrico. El otro día estaba hablando con uno de los que lo creó, el ingeniero Luis Caruso, que fue el que creó toda esta historia, y él mismo me decía, Hugo, hay que tirar todo y hacerlo de nuevo. Y estoy empezando a trabajar con él para llevar una propuesta, él desde lo técnico y yo desde lo económico, para que podamos tener por lo menos una propuesta nueva. Yo creo que los marcos regulatorios en el mundo van a cambiar todos, y así como Luis
en aquel momento un ingeniero de agua y energía que se fue del país justamente porque acá no había posibilidad de desarrollo para su profesión. Hoy es un consultor internacional valorado en todo el mundo. Lo fui a buscar y bueno, nada, se acordó que era argentino y dice, vamos a trabajar. Así que vamos a llevarle una propuesta al Estado con todas las novedades que hoy el mundo tiene, que son enormes. Ha cambiado el paradigma de la generación eléctrica, ha cambiado totalmente. La irrupción de las energías renovables le dan un cariz absolutamente distinto, y la mejoría de la tecnología respecto de la generación eléctrica. Yo he visto aparatos del tamaño de un lavarropa que generan electricidad. Yo les puedo asegurar que hay lugares del país en que si yo pongo el gas natural que viene por la red y me pongo a generar energía en mi casa y no pago ni los impuestos, es más barato lo que estoy generando en mi casa con ese gas que lo que me está vendiendo las empresas distribuidoras. No en Buenos Aires, ¿eh? Hablo del interior. En donde la tarifa, como ustedes saben, es muchísimo más cara que en Buenos Aires. Bueno, la última pregunta para cerrar es de Juan Guiñut. ¿Se puede considerar la industria de la energía eléctrica como de capital intensivo? Lo que pasa es que la industria de generación eléctrica es tan diversa. A ver, una planta atómica no, una planta hidráulica no, digamos, estamos hablando de inversiones que se amortizan en muchísimos años. Fíjense, está tan distorsionado todo esto. Rusia y China hacen a fondo perdido y entregan a las generadoras eléctricas las plantas atómicas y las plantas hidráulicas a costo cero. Entonces ellos producen energía con solo el costo de producción, sin tener en cuenta el costo de inversión. Ya con eso está distorsionado todo el mundo. Imagínense a Loar produciendo, aún con la mejor eficiencia que hay de electricidad en la Argentina, con una hidroeléctrica casi apropiada y ahora con una inversión eólica muy, muy grande, Loar tiene un costo de energía eléctrica de aproximadamente 20 y pico de centavos de dólar el megavatio. Y Rusia y China producen el aluminio con 0,6 de costo. Entonces, digamos, ustedes miran la producción de aluminio del mundo y hoy tiene el 90% del aluminio del mundo se produce entre China y Rusia. Entonces, es tan distorsionado hablar de la generación eléctrica, son tantas las variables. Creo que es capital intensivo en lo que hace las turbinas de gas, que tienen una inversión, digamos, un desarrollo de inversión muy rápida. Se puede instalar una turbina eléctrica de gas en menos de un año y tiene una tasa de amortización corta, y ahí hay un negocio distinto. Sí, bueno, ahí te ayudo un segundo, Hugo, porque Dale. Sergio es de Telefónica y viene con el chip de telecomunicaciones. Él lo que quiere referirse es que sería un mix más tirando a una empresa fuertemente OPEX, Sergio, porque acá, como te dijo él, la industria eléctrica, industria de gas, son grandes inversiones en un determinado momento que te duran más de 2 décadas o más. Las de Argentina vemos que duran y duran y duran. Contra lo que son las empresas de telecomunicaciones, que son CAPEX puro. Cuando vos dejás de poner un peso, se te cae la red. Porque además la tecnología cada 3 años se renueva en forma casi total, ¿no? Entonces, creo que es una empresa mixta más tirando a OPEX
que a CAPEX intensivo como es la industria de telecomunicaciones, que ni bien, bueno, se vio, cuando empiezan a cortarse las llamadas en las celulares es claramente una falta de inversión, ¿no? Que la industria eléctrica la venimos soportando, ya sea por la crisis argentina o porque lo que compramos fue muy bueno y la Argentina no creció, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas más, pero bueno, ya estamos llegando. Ahí la veo a Tere que está sonriendo. Hola, Teresa. Pero bueno, te agradecemos un montón, Hugo. Quería saludarte, Hugo. ¿Qué tal, Teresa? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Sergio Comín, perdón, Hugo. Sergio Comín creo que está pidiendo que se lea su pregunta o que quiere hacer una pregunta. Sergio Comín. No, lo que puso es que no preguntó a él, pero yo leí la pregunta de él sobre Camesa, me figura como que le hiciste vos, Sergio. Gracias, Maggie. Que te dicen el que está a favor de la cuarentena. Uy, se nos volvieron a cruzar los... Se nos metió un televisor de por medio. Se nos metió un noticiero promedio. Bueno, si no hay más preguntas, te quiero agradecer un montonazo, Hugo, el tiempo que te dedicaste. Me han desafiado, y no sé si está Miguel Blanco todavía ahí, pero me han desafiado... me han desafiado el jueves a que hablemos de otra cosa que me preocupa a mí, que es cómo gastamos los argentinos nuestro salario. No es cómo gastamos, cómo nos hacen gastar. No, bueno, exacto. Porque si no hay muchos maridos que van a querer que nosotras, participemos de la charla. Acá se trata de decir cómo nos sacan nuestros ingresos, ¿no? Ok, digámoslo como, yo trato de ahí de determinar la diferencia enorme que tenemos con otros países en la aplicación del salario. Bueno. Es decir, como economista quiero dar vuelta a la torta, así que los espero el jueves para este debate. Bueno, papi, si vos querés agregar algo como nuestra fundadora. No, Marina, solamente agradecerle a Hugo la ilustración. Para los que no somos del palo directamente, fue muy esclarecedor, muy agradable escucharte, muy lindo. Y mi marido se acaba de parar y se fue a otro Zoom que tenía, pero tiene enormes recuerdos tuyos de DELAP, y yo también, porque trabajé con Michael Dunn en ese momento para lo que fue primero la consultoría de DELAP. Así que te mandamos un abrazo muy grande y nos estamos viendo el jueves. Bueno, mandarle un abrazo grande a Adrián, que tengo el mejor recuerdo de aquella época. Y él también tuyo. Gracias, Hugo. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós, gracias. Chao. Chao.